muchas veces, como decimos allí, pues son embarazos no deseados. O muchas veces porque la familia los ha rechazado por diferentes situaciones. Pero hermano, para Dios somos un especial tesoro. Amén. Y a manera de introducción, hermano, creo que una de las cosas más dolorosas para una persona es el rechazo. Amén. En cualquier ámbito, en cualquier área. Porque muchas veces, hermano, no se da solamente en el área familiar, sino que se da en el área social, en el área de amigos, incluso en las congregaciones. Hay mucho rechazo hacia muchas personas. Yo creo, hermano, que eso no debería ser así porque creo que todos hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y como dice la palabra, que para Dios no hay acepción de personas. Muchas veces lo que hacemos acepción de personas somos nosotros. Pero no debería de ser así. Así que yo creo, hermano, que eso es lo más, quizás más doloroso pues para una persona, es el rechazo. Como decía, ya sea familiar, social o de amigos, o el rechazo congregacional. El rechazo familiar, hermano, es cuando se le dice a una persona, como le decía al principio, que no sé para qué te tuve, vos sos la oveja negra de la familia, vos deshonraste el apellido, y todos sabemos que todos los apellidos son más comunes, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero muchas veces, hermano, eso pasa porque no tenemos quizá el conocimiento de Dios, porque verdaderamente quizá no hay el temor de nuestro Dios. Entonces, muchas veces le decimos, y que yo, hermano, hay que tener cuidado con esto, que muchas veces comparamos a nuestros hijos, bajo. Gracias a Dios por aquellos que son hijos únicos, que no los pueden comparar con otros, pues. Pero hay muchos que hemos sido bastantes, pues. Bueno, en mi familia fuimos 15, imagínense. De todos, bueno, se murieron unos, quedamos como 11. De los 11 ya hemos quedado, prácticamente ya vamos como 8. Yo soy el último, ahora imagínense cómo están los mayores. Pero lo que le quiero decir es esto, pues que muchas veces comparamos a un hijo con el otro. Y le decimos, mira, tu hijo es más inteligente, que tu hijo logró superarse, que logró esto, y vos, ¿por qué sos así? Pues, hermano, todos somos iguales. Ante los ojos de Dios sí va. Pero muchas veces en lo intelectual, en lo físico incluso, no somos iguales. Pero para Dios sí. Por eso muchas veces decimos, tus hermanos son más inteligentes, que vos no sé por qué naciste, que aquí, que allá. Todo esto, hermano, ocurre en la familia y esto no es nuevo. Esto viene o ha sido, hermano, a lo largo de la historia humana. Los problemas, los pleitos, las envidias, siempre ha existido en la familia. Si no, acuérdense de los hijos de Adán y Eva, de Caín y Abel. Y ahí es donde la Biblia narra el primer asesinato. Porque no se supieron quizás llevar todo lo demás. Entonces, toda persona rechazada, hermano, si se pone en las manos de Dios, Él lo exalta y cumple sus propósitos y se cumple lo que dice lo que vimos allí. Que dice la palabra de Dios, el versículo 28 dice, y lo vil del mundo, aquello que nadie, hermano, daba quizá nada, y lo menospreciado, dice, escogió Dios. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces muchas veces, hermanos, eso pasa. Y yo creo que de todos los hermanos que estamos acá, más de alguna vez hemos recibido el rechazo en las diferentes áreas. Pero yo le quiero decir algo. Dios, a pesar de todos nuestros problemas, de todos nuestros defectos, de todos nuestros pecados, Él nos acogió con sus brazos abiertos. Y yo siempre he dicho, hermano, que mientras Dios esté con nosotros, lo demás que no nos importe. Amén. Porque si Dios, hermano, tuvo misericordia hasta este momento, la va a seguir teniendo hasta el día que Él quiera. Entonces, como les decía, pues vamos a ver, hermano, algunas figuras bíblicas. Porque como les decía, pues esto no vengo a hablarle yo de historias humanas o recientes o lo que ha pasado, sino que hasta en la Biblia están registrados algunas personas que fueron rechazadas. Por ejemplo, José, David y el mismo Jesús. Fueron unas personas incomprendidos y rechazados por los suyos.
Y lo más doloroso, hermano, es que la propia familia lo rechace. Porque los amigos, los conocidos, pasan. Amén. Pero la familia siempre está ahí. Y yo creo que la familia es quizás la que debería estar más pendiente de los demás. Yo tengo una hermana mayor, pues como les decía, pues yo soy el último. Y ella se desvive por todos los demás hermanos. Allá anda visitándolos todos los días. Y hace poco estuvo enferma. Se fue como a la 1 de la tarde para el seguro y eran las 9 de la noche y allá estaba todavía. Y cuando vino le dije, mira, ¿y vos cuántos de tus hermanos? Porque yo iba a la parva. ¿Cuántas de tus hermanas o hermanos que vos vas a visitar todos los días? Ay, ya estás preocupado porque te hablaron ahora. A ninguno. Vaya, ve, y entonces, ¿por qué te preocupas por los demás y nadie se preocupa por vos? Pero así somos, hermanos, muchos nos preocupamos por los demás. Pero así es. Entonces fueron incomprendidos, fueron rechazados, pero luego fueron exaltados y usados poderosamente por Dios. Porque, hermano, Dios siempre tiene propósitos para nosotros. Usted y yo, hermanos, no somos una casualidad. No somos uno más de los más de 8,000 millones de personas que habitamos este planeta. Usted y yo fuimos hechos con un propósito. Y si no hemos logrado identificar ese propósito, hermano, de verdad, debemos de pedirle dirección a Dios para que Él nos la dé. Entonces, y vamos a ver esos ejemplos, hermano, de personas que fueron rechazadas por su familia, pero al final fueron exaltados por Dios. Y vamos a entrar en materia. Número 1, José el soñador. Todos conocemos la historia de José, ¿va? Váyase allá al primer libro, Génesis, capítulo 37, versículo del 1 al 4. Y dice la palabra, habitó Jacob, y ya sabemos quién era Jacob, ¿va? Jacob era el hermano gemelo de Esaú. Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Esaú prometió matarlo y usted conoce todo lo que pasó, ¿va? Se fue a huir de su hermano, se fue para donde un familiar, por eso dice la palabra. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Estas eran las sirvientas de Lea y de Raquel, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y como a nadie le gusta que le pongan el dedo con la familia, ¿va? Y dice el 3, y aquí está el problema, hermano. Dice, y amaba Israel o Jacob, porque después fue cambiado el nombre, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora vaya al 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó, hermano? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, como muchas veces pasa en la familia. Apartate, coscorrones, patadas y todo lo demás. Pero ¿cuál era el problema? Dice el versículo 3 que Jacob amaba más a José que a todos los demás hermanos. Y ahí estaba el problema. Dice ahí que lo había tenido en su vejez. Ya estaba anciano cuando lo tuvo. Pero eso, hermano, por eso decía, ese es el problema que pasa muchas veces en las familias. Cuando nosotros como padres tenemos preferencias. Y el rechazo, hermanos, se siente y se ve. Y ese fue el problema. José, hermano, era el hijo, José era hijo de Raquel. Raquel era la hermana menor de Lea, y usted ya conoce la historia. Cuando Jacob se fue a huir, dijo que fue a donde su tío, Labán. Raquel y Lea eran primas de Jacob. ¿Pero acuérdense, hermano, que antes la palabra, ¿cómo se llama? Se podía hacer eso entre las parentelas. Pero lo que quiere decir es esto, que era el hijo de Raquel. Lea le dio hijos a Jacob. Pero dice la palabra que Raquel era estéril.
Y al final, hermano, Dios tuvo misericordia y le dio 2 hijos a Raquel, que son José y Benjamín. Y por eso dice la palabra, incluso si usted se va más atrás, allá, como allá en el capítulo 29 en adelante, dice también la palabra que Lea era menospreciada. Porque cuando llegó donde el pariente, donde su tío, cuando conoció a Raquel, dice que se enamoró perdidamente de ella. Y trabajó 7 años por ella. Pero cuando pasaron el tiempo y tuvieron ya que, como les decía, ya a juntarse, Jacob le dio a Lea, porque era la mayor. Y cuando, ¿cómo se llama? Jacob se dio cuenta, le reclamó a su suegro en este aspecto. Y le dijo que qué había pasado. Y le dijo que es que no es así, que nosotros no podemos entregar la menor antes que la mayor. Y trabajó otros 7 años por Raquel. Pero esa es otra cosa, hermano. Pero lo que le quiero decir es esto. Lea le dio, creo que fueron como 6 hijos, si no mal lo recuerdo. Y allí, hermano, donde nacen las 12 tribus. Pero, como le decía, él era hijo de Raquel y lo tuvo en su vejez. Raquel era estéril, pero Dios le dio hijos. Sus hermanos lo odiaban. Ya se supone que eran mayores, ¿va? Porque informaba a su padre lo malo que ellos eran, pues. Porque le comentaba todas las cosas que hacían. ¿Y qué pasó al final? Trataron de matarlo. Ya si usted se veía más adelante, ya el versículo, donde dice el versículo 30, capítulo 37, dice José vendido por sus hermanos. Trataron de matarlo. Lo echaron en una cisterna. Lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Y esto lo llevaron allá a Egipto, a Potifar. Esto está allá en Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 4. Mi hermano, todo lo que tramaron los hermanos. El rechazo, hermano, de los hermanos de José. Pero aquí está lo bonito, lo bueno, de que Dios, hermano, nunca desampara a su creación. Porque el rechazo que le hizo los hermanos de José fue usado por Dios para salvar a una nación. Váyase allá un poquito más adelante en Génesis capítulo, bueno, no lo vamos a ver porque ahí esto está narrado desde el capítulo 41 al capítulo 42. Creo que el pastor Mejiba lo mencionó, de las vacas flacas y las vacas gordas, que fueron 7 años de abundancia, y las vacas flacas eran 7 años de sequía, que no iba a llover. Entonces José lo metieron preso también allá en Egipto. Aproximadamente estuvo preso como 12 años. Al final se acordaron de él, ¿va? Y lo sacaron y le interpretó el sueño a Faraón. Y por eso él lo puso enfrente como el ministro de Agricultura y Ganadería, ¿va? Lo puso para que hiciera todo lo necesario para que la nación no pasara hambre. Y al final, hermano, la familia, los hermanos de José se postraron delante de él, como también tuvo en los sueños. Pero ¿cuál era el propósito? De que Dios lo llevó hasta Egipto para salvar a la familia. Entonces, hermano, todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito. Amén. Y muchos nos quejamos de que porque yo no nací en cuna de oro, porque yo no nací en esto. Hermano, todos tenemos un propósito. Porque yo creo que de la mayoría que estamos en este lugar, si fuéramos millonarios, no estaríamos acá, ¿va? Amén. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo que pasó con José, que fue humillado, fue torturado, lo querían matar y un montón de situaciones. Pero al final, hermano, Dios lo usó para grandes cosas. Así que, hermano, si usted es menospreciado en su casa, en su trabajo, en la escuela, no se preocupe. Dios lo va a llevar hasta el nivel que Él quiera tenerlo. Amén. Porque eso siempre pasa. Ya vimos esa historia. Que Dios, hermano, a pesar de que muchas veces nosotros vemos que el rechazo lo sentimos, lo vivimos, pero Dios siempre tiene esa misericordia para con nosotros. ¿Cuántas personas, hermano, hay en las calles? Y a mí, como les digo, pues me da, como dicen, me da cosa
ver niños en las calles, en los semáforos, pidiendo dinero, uno ya desde pequeñito consumiendo ahí drogas, hueliendo pega. Pero al final, hermano, Dios tiene un propósito. Porque de esas calles Dios ha sacado predicadores, Dios ha sacado salmistas, Dios ha sacado un montón de personas. Y oremos por esas personas de la calle. Porque quizás no tuvieron una familia o porque fueron rechazados. Pero hermano, a pesar de todo, Dios siempre tiene misericordia como la tuvo con usted y conmigo. Vamos a ver número 2. Otra persona que fue rechazada, otra persona que quizás quizás ni lo nombraban en la familia, fue David. Váyase allá al primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo del 5 al 13. Y aquí, hermano, conocemos la historia. Israel, ya cuando estaba constituido como nación, pidió rey como las demás naciones. Y Dios les complació. Y les dio como rey a Saúl. Saúl no era rey conforme al corazón de Dios, sino que conforme a la voluntad y a la palabra del pueblo. Y se lo dio. Pero ¿cuál fue el problema? Que Saúl desobedeció a la palabra de Dios. Y por eso Dios, hermano, dijo que iba a levantar un rey de acuerdo a su voluntad. Y escogió a David. Por eso allá en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 13, dice la palabra. Dios había rechazado a Saúl. Comisionó al profeta Samuel para que fuera a la familia de Isaí, para que de esa familia ungiera un rey. Para darles el contexto. Porque comienza el versículo 1, pero es el versículo 5. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Antes de continuar, hermano, como les decía, Isaí tenía 8 hijos. Pero si usted se fija en los versículos, solamente menciona a 7. Y al final, cuando Dios desechó a esos 7 hijos para que fueran reyes, Samuel le preguntó que si esos eran todos los hijos. Y allá, como el versículo 13, dice: ahí está el otro, que ya anda en el campo. No le dijo: no, falta el hijo menor, y le dio el nombre. No, por eso dice aquí. Dice: y aconteció que cuando vinieron a él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y dice el 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y ahí está algo hermoso, hermano, porque dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Pero Jehová mira el corazón. Usted me puede ver aquí guapo, hermoso, pero usted no sabe lo que está dentro de mi corazón. Amén. Y Dios es lo que ve, el corazón, las intenciones. ¿Qué es lo que nace de nuestro corazón a diario? Nuestros pensamientos y todo lo demás. Por eso dice: Jehová mira el corazón. Al final, hermano, dice la palabra que desnudo venimos y desnudo nos vamos. Dice el 8: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido. E hizo pasar, dice Isaí, 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Dice el 11:
Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era lo que acabaron de narrar la palabra, hermano? David dice que era el menor. El seca leche, le decían gente a uno. Ya que ya no quedaba leche, cuando eran un montón de familias no quedaba leche. Pero él era, ¿cuál era el contexto? Digo, todavía queda el menor, aquel que allá anda por las ovejas. Y se supone, hermano, que los hermanos mayores tienen que cuidar a los menores. Amén, ¿sí o no? Porque siempre ha sido así, va. Yo me acuerdo, mi hermano que vivía en Nicaragua quedó aburrido de cuidar vacas, porque él era de los mayores. Y él allá andaba, y nosotros allí nos criamos por esa finca. Si usted pasa allí por Colón, aquella vueltona, va. En esa finca nos quedamos nosotros. Allí, en esa finca que está abajo, se llama Las Marías 1, y allá, después del cerro, hasta Las Marías 2, cuando nos criamos. Y allá tiraba las vacas, y mi hermano allá todos los días andaba llamando, porque les ponía nombre. Pero que le quiero decir que quedó aburrido de cuidar vacas, y a cuidarnos a nosotros como hermanos. Entonces, pero en esta familia, el menor era el desechado, el que mandaban allá al monte. Por eso le digo, entonces, según el hermano relato bíblico, Isaí, padre de David, tenía una buena familia, 8 hijos. David era el menor, el que cuidaba las ovejas, aquel que andamos porque a vos te toca. Así me pasa con mis hijos cuando les dicen: mira, date las tortillas vos. Yo fui ayer, a vos te toca, le dicen uno al otro. Y muchos somos así, pero para comer a todos nos toca, ¿va? Dice, hermano, por eso, cuando Dios envió al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos para ser rey, no estaba David. Y aquí está el problema. Isaí preparó, hermano, a sus 7 hijos mayores y se los presentó a Samuel. Les dijo que se vistieran bien, que se perfumaran, que se bañaran y todo lo demás. Pero no se acordó de aquel que andaba allá en el monte. De aquel que andaba. Y sabe, hermano, cómo es que David escribió ese montón de salmos allá en la soledad. Cuando andaba cuidando las ovejas. Dice que andaba a su arpa por ahí toda maltrecha y comenzaba a cantarle salmos a nuestro Dios. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el Salmo 91. Y en ese contexto es el que los escribió. Quizás en la soledad, cuando decía: nadie me quiere. Pero Dios siempre lo usó. Por eso Isaí preparó a los 7 hijos y se los presentó. Estos hermanos eran jóvenes fuertes. Le decía allí que dice: no fíjense en tu estatura, ni en lo hermoso. Eran de buena estatura, inspiraban confianza. Cualquiera de ellos, hermano, podía haber sido elegido como rey, o como sacerdote, como líder, como juez, etcétera. Podían hacerlo. Pero, hermano, para lo que Dios quería, no calificaban. Y no es porque Dios los hubiera desechado. Porque como dice la palabra, que Dios ve el corazón. Ve la disponibilidad de nosotros para servirle, para adorarle y para llevar el mensaje a aquel que todavía no lo conoce. Por ahí hay una señora, yo que ya no al deber conocer, dice que tiene 60 títulos. ¿Cuántos han oído de ella? No la han oído. Pues mejor, investiguen. Dice que tiene 60 títulos, pero es más malcriada que saber qué. Decía algo por allí. ¿Cuántos conocieron o oyeron música de Facundo Cabral y de Alberto Cortés? Y una vez se presentaron y decía: lo Cabral no quita lo Cortés. ¿Cuántos oyeron ese mensaje? Que la cabra siempre falta para el monte y el Cortés siempre está ahí. Entonces ese fue el problema, hermano. Pero no calificaban.
Desfilaron los 7 hijos, pero ninguno eligió a Dios. David, hermano, el olvidado, el que dormía en el campo, el que le cantaba alabanzas y salmos a Dios, ese era el que Dios había preparado. Porque los títulos y lo demás, y gloria a Dios por todos los profesionales, pero eso, hermano, no lo hace ni más ni menos que los demás. Bueno, según mi contexto, porque delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y cuando estemos en su presencia, no le va a decir a aquel venir porque vos fuiste esto, porque fuiste astronauta, porque no. Todos vamos a estar adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Dios, hermano, pone sus ojos en los olvidados, en los marginados, en los que no cuentan, en el hijo no deseado, etc. ¿Y sabe, hermano, por qué se lo digo? Porque Dios puso sus ojos en mí cuando yo no lo merecía. Y no es porque yo haya sido menospreciado por mi familia, sino que por menospreciado por las amistades, por un montón de situaciones. Y yo en mi ignorancia, y ustedes ya se los he comentado varias veces, yo decía, yo no quería llegar a los 35 años, me quería morir antes. Pero como a Dios le plació que llegara a los 36, así aquí estoy. Así, pero multiplicado por 2, para que ustedes no. Pero así es, ya les he contado mis accidentes y todo lo que me ha pasado. Pero Dios me tiene aquí. Y no lo digo para jactarme, sino, hermano, para demostrar que Dios es misericordioso. Por eso lo digo. Entonces, de los marginados, de los que no cuentan, del hijo no deseado, para que sean sus reyes e hijos. David, hermano, fue exaltado por Dios al ser ungido como rey de Israel. Va a ser el versículo 13, dice. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué cree, hermano? Imaginemos este panorama. Estaban los 8 hijos de Isaí. Estaba Isaí, estaba Samuel. Imaginémoslo. ¿Qué pasó en ese momento cuando Dios eligió a Samuel? El olvidado, el que andaba allá en el monte, que lo mandaron a traer. Que dejó ya las ovejas y quizás después regresó a cuidarlas. Imagínense eso. ¿Qué decían sus otros hermanos? Solo imaginemos eso. ¿Qué decían? Pero Dios lo eligió y Dios lo hizo para su honra y para su gloria. Ahora, hermano, número 3. ¿Quién otro que fue menospreciado por su familia? Jesús. Váyase allá a Juan capítulo 7, versículo del 3 al 5. Dice, y le dijeron sus hermanos. Está hablando de la familia de Jesús. Porque por allá anda una secta que defiende a capa de espada que Jesús no tuvo más hermanos. Pero dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Mire, hermano, porque ninguno, dice, que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y aquí está el problema. ¿Qué es lo que dice el 5, hermano? Porque ni aún sus hermanos creían en Jesús, ni la familia creía en él. Decían, no, hombre, andate para allá, anda a hacer milagros a otro lado. Y hasta la gente decía, bueno, y de Judá va a salir algo bueno, de Belén no va a salir algo bueno. Entonces ni aún los hermanos lo rechazaron, hermanos. Los hermanos fue rechazado por su propia parentela, por sus hermanos, quienes no creían en él. Y hasta pensaban, hermano, que estaba loco. Váyase allá un poquito más atrás a Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21. Decían que estaba loco. Dice, y se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, está hablando de su familia, dice, vinieron para prenderle, porque creían que estaba fuera de sí. Decían que estaba loco. Y muchas veces así nos dicen a nosotros, pues estás loco que vas a la iglesia, mañana el día domingo, ocuparlo para dormir, para hacer esto, para hacer lo demás. Muchas veces nos dicen así. También, hermano, fue rechazado por los escribas, por los que conocían la ley, por los fariseos, aquellos que defendían la ley a capa y espada, por los escribas, los que escribieron la Torá, la palabra de Dios. Fue rechazado por los sacerdotes y la mayoría de autoridades de aquel tiempo. Y eso, hermano, pasa hoy día. Usted le predica a muchas personas y dicen que no, que Jesús no existe, que aquí, que allá. Pero, hermano, fue exaltado por Dios y resucitado,
recibieron un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que importa. Y para finalizar, Salmo 27:10. ¿Qué es lo que dice, hermano? Y aférrese de esto. Dice, aunque mi padre y mi madre, mis hermanos, la congregación, mis amigos me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. ¿Cuándo dicen amén a eso? No se preocupe, hermano, porque lo tratan mal, porque su familia lo ha olvidado, porque la sociedad lo ha marginado, porque en el trabajo le tiran habladas, como dicen, directas, no son indirectas, sino son directas. Porque muchas veces aquí en la congregación tal vez a alguien lo vemos menos. No se preocupe por eso, porque Dios, hermano, Dios ha puesto sus ojos en usted. Y hermano, hemos visto por medio de la palabra el rechazo que sufrieron estas personas. Y hubieron más. Y como les decía, hay varias clases de rechazo. Está el rechazo familiar, como los que vivieron José, David y Jesús, como lo vimos en la palabra. También está el rechazo de las amistades o el rechazo social, como el que soportó Job. Y esto está allá en Job 19:19. Cuando dice que los amigos, dice que amigos los rechazaron. Este creo que no se los di a los jóvenes. Job 19:19. Dice, y estaba diciendo Job, todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Cuando los amigos de Job llegaron supuestamente para darle palabras de aliento, pero llegaron a acusarle, mira que vos has pecado, vos has hecho esto, vos has hecho lo demás. Por eso dice aquí todos mis íntimos, aquellos íntimos amigos, aquellos que decían, vos sos mi pana, que vos sos aquí, mi llavecita, dicen los colombianos. Dice, me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Puede ser, hermano, que tus amigos te rechacen por tener una vida diferente o por no hacer lo que hacen ellos. Porque muchas veces puede ser el rechazo. Tomate esto, pues demostrar que sos hombre. O hace esto, hacer lo demás. Jovencita, esas amistades que esa otra amiga que le dice, mira, metete con aquel. Y cuando sale embarazada, y bueno, yo no te dije, yo no te obligué. Y también está el rechazo en la congregación, hermano. Muchas veces rechazan a las personas porque no sirven en un ministerio, porque son callados o porque muchas veces no nos conviene tener amistad. Así que, hermano, eso pasa en todo. Pero dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me va a recoger. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a orar, le decimos, Dios y Padre, le damos las gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar del rechazo de José, de David, de su Hijo Jesucristo, Señor, al final usted los exaltó y cumplió su palabra en ellos, Señor. Y si acá en medio nuestro hay algún hijo, hay algún padre, hay algún cónyuge que también ha sido rechazado, Señor, en su infinita misericordia le pido que sea usted dando esa fuerza, tomando, Señor, el control de toda situación. Le pido, Dios Todopoderoso, que todos los que estamos en este lugar podamos hacer luz, Señor, en medio de este mundo que está cegado muchas veces, Señor, por el enemigo. Porque las multitudes, Señor, siguen líderes humanos, siguen otra clase de situaciones, pero nosotros queremos seguir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso, Señor, le doy las gracias por este grupo de hermanos que están en este lugar. Y si acá hay entre nosotros hay alguno que todavía no ha tenido su encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Aún es tiempo de salvación. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Invocándole y bendiciendo su nombre. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha bendecido. Lleve, Señor, con bien a aquellos que van a ir para sus casas, que van a ir a trabajar, que van a hacer sus actividades. Y aquellos, Señor, que vamos a ir a presentar el plan de salvación a los no convertidos. Úsenos y cúbranos con su sangre preciosa, que el Espíritu Santo pueda guiarnos y pueda poner en nuestros labios esa palabra de aliento, de fortaleza, para que esas personas, Señor, puedan agregarse a su cuerpo, para acelerar, Señor, su venida. Tenga misericordia del mundo entero, Señor, por aquellos incrédulos, por los ateos, por los satanistas y por todos aquellos que no creen en usted, bendito Dios. Pero le doy gracias por este grupo que estamos en este lugar, porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que cambia, en un Dios que restaura, que bendice y que salva. Quédese con nosotros
Y denle la oportunidad, Señor, de día miércoles estar en su casa para alabar y bendecir su nombre, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.